Muy buen día, queridos hermanos. Les saludo con mucho afecto y cariño desde aquí, desde su rincón del diácono, en este martes 19 de agosto, en el que damos continuidad a la semana 20 de tiempo ordinario. Sean bienvenidos a este su rincón del diácono y desde aquí juntos vamos a seguir meditando la palabra de Dios. Espero que estés bien. Recuerda, los martes yo tengo la celebración de la palabra en mi parroquia. Si tienes alguna necesidad, alguna intención especial, anótamela aquí en los comentarios y yo con todo gusto ofreceré la celebración de la palabra por sus necesidades. Y bueno, hoy vamos a evitar en la primera lectura el libro de los jueces que ayer iniciamos. Ahora nos vamos hasta el capítulo 6, versículos del 11 al 24. Fíjense, es muy interesante porque aquí Dios elige nuevamente, nos pone el ejemplo de un llamado que siempre sobresale. Así como cuando llamó a David, llamó al más pequeño, así también ahora Dios llama a Gedeón, que él mismo se considera de una familia no sobresaliente, de una familia humilde. Pero es interesante que en ese llamado, así como Dios te ha llamado a ti, a mí me llamó para ser diácono permanente, pero a ti como bautizado te ha llamado para que vivas los valores cristianos, para que seas un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, para que construyas el reino aquí. A todos nos ha llamado el Señor. Y a lo mejor algunos de ustedes los está llamando para ser diáconos. O sea, eso ya es importante que nosotros agudicemos nuestro oído. Pero aquí y seguramente como Gedeón nos podamos sentir, y como Moisés también al principio, nos podamos sentir indignos, porque sí somos indignos, y nos podemos sentir poco capacitados, porque realmente lo somos. Pero aquí lo importante es que el Señor elige a Gedeón y le dice, a través del mensaje le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. El Señor está contigo, valiente guerrero, no tengas miedo. Agarra la bandera cristiana y camina, como decíamos ayer, perseverando sin importar que sea contradicción para los demás. Pero luego viene un misterio que hemos meditado siempre, y esta respuesta de Gedeón sigue siendo muy natural el día de hoy. Seguramente tú, cuando murió tu papá, tu mamá, tu hermano, o a veces que se nos agarra una seguidilla de tragedias una tras otra, le dices al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? Gedeón le dice, perdón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? Fíjense, y a pesar de que él había oído, por eso yo les digo que es importante que ustedes le platiquen a sus hijos los prodigios que Dios ha hecho en tu vida, porque si teniéndolos nos olvidamos a veces y desconfiamos de Dios. Porque dice Gedeón, ¿dónde están aquellos prodigios que nos hablaban nuestros padres cuando nos decían, el Señor nos sacó de Egipto? Dice, ahora en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a las madianitas. Entonces, qué interesante es esto, el misterio de por qué las desgracias están con nosotros. Y me acuerdo el ejemplo que ponen a veces por ahí en el Facebook de una persona que está en la peluquería y el peluquero le dice que él no cree en Dios, que por qué si existe Dios existen tantas desgracias y por qué hay tanta gente mala. El hombre que se acababa de ir a la peluquería sale y se encuentra un hombre barbón y con el pelo largote hasta acá y sonríe y lo mete a la peluquería y le dice al peluquero, señor, yo creo que los peluqueros no existen. Dice, valga, ¿cómo no van a existir? Yo le acabo de cortar el pelo, aquí estoy yo. Dice, no existen, porque si los peluqueros existieran, no existieran hombres como este, mire cómo trae el pelo. Bueno, dice, los peluqueros existen, que ellos no vengan al peluquero, ese es el problema de ellos. Y sonríe y le dice, exactamente esa es la respuesta, Dios existe. Si sigue habiendo tanta maldad, es porque la gente no se acerca a Dios. Entonces, qué interesante respuesta. Sin embargo, Gedeón sigue minusvalorándose, él y su familia. Dice, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Igual que David, era el más pequeño de la casa de su padre y Dios lo eligió. Pero Dios le da el valor. Le dice, yo estaré contigo. Es esto. Dice, yo estaré contigo y tú derrotarás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre. Y entonces viene algo muy interesante. Cuando le piden una señal a Dios, a Jesús dice, no recibirán más señal que la de Jonás. Y cuando otras le vuelven a pedir una señal, dice, esta gente malvada pide una señal. O sea, y hoy
Gedeón le dice, si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente. Él respondió, aquí me quedaré hasta que vuelvas. O sea, pide una señal. Fíjense, a ver si no alargo mucho el video, pero yo alguna vez he comentado, no recuerdo si aquí, hace muchos años, yo todavía ni siquiera, no me acuerdo si ya era ministro, pero ni para cuando fuera a ser diácono, fuimos a misa, mi esposa, mis hijas estaban chiquitas, traíamos problemas. No me acuerdo ahorita ya ni cuál era el problema que tenía, yo me sentía angustiado, estábamos en misa, yo de rodillas le pedí al Señor, Señor, quisiera que me dieras una señal de que estás conmigo, pero sé que no debo de pedir señales. Yo confío en ti, pero necesito tanto de tu presencia hoy conmigo. Total, que cuando nos levantamos a comulgar, el sacerdote, que en paz descanse, el padre Germán, él no era nuestro párroco, él no me conocía, él había sido invitado ahí a celebrar la misa, porque nuestro párroco, el padre Juanco, no estaba en ese momento. Entonces él empieza a dar la comunión, pasa a mi esposa, y cuando voy a pasar yo, me ve, yo no sé qué vería, o Dios lo usó por instrumento para darme esa señal que yo necesitaba, porque me dice, espérate tantito, y sigue dando la comunión, y luego me dice, pásale, y me lleva al frente a su lado en el altar, mete la hostia consagrada en el cáliz, y me da la comunión en las dos especies. Me dice, el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo empecé a temblar. Yo le pedí una señal a Dios, y no termina ahí, me dice, permíteme. Él termina, va a purificar los vasos, consume un poco de la sangre de Cristo, y me dice, ayúdame a consumirla tú. Y termino yo de consumirle, y me dice, ayúdame a purificar los vasos sagrados. Para mí, yo me bajé llorando, porque casi sentía que el Señor me decía, ¿quieres más o te hizo un huevo, como decimos aquí, ¿verdad? ¿Quieres una mayor señal de que estoy contigo? Entonces a veces no tanto es que sea malo pedirle al Señor una señal, lo malo es cómo se la pides, en qué circunstancias se la pides. El Señor concede esa señal, porque al final de cuentas el Gedeón le pone la ofrenda, y dice, salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes, y el ángel del Señor desapareció. Y luego la hermosa despedida del ángel. Dice que la paz sea contigo, no temas, la paz del Señor esté contigo. Bueno, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. Ayer hablábamos de ese joven rico que no fue capaz de desprenderse de las cosas, y hoy empieza diciendo algo muy duro. Un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y dice, se lo repito, qué difícil es que un rico sea. Entonces ya los que son ricos ya se amolaron, ya no se van a salvar. Pues no es así, mis hermanos. La riqueza no es la que puede corromper a un rico. Acordémonos del rico Epulón. Él no se fue al infierno porque fuera rico, sino porque estaba un pobre indigente a un lado. A la puerta de su casa estaba Lázaro pidiendo limosna y no se la daba. Pero los discípulos se extrañan de que diga eso, que un rico no va a entrar. Y si todos nosotros buscamos sobresalir y dar una buena vida a nuestra familia y tener dinero, pues entonces por eso ellos dicen, entonces ¿quién podrá salvarse? Qué interesante, porque la respuesta de Dios es yo siempre les recuerdo Lucas 1:37, que lo graben en algún lugar, porque Lucas 1:37 dice, porque nada es imposible para Dios. Y hoy, cuando estos dicen, entonces ¿quién podrá salvarse? Jesús los mira fijamente a los ojos y les dice, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. No lo olvides, mi hermano, no lo olvides ante las pruebas que estás pasando. No lo olvides ante esa dificultad tan dura que parece que tienes. Tú parece que no puedes salir adelante de ese problema, pero para Dios todo es posible. Él te puede ayudar a salir de ahí. Y luego le dice, como siempre, Pedro, el más atrabancado, el que más se avienta, le lanza otra pregunta al Señor. Le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? O sea, parece que le está reclamando, pero no, está dándole seguimiento a este tema. En otras circunstancias, a lo mejor, si vieran que el corazón de Pedro hay ambición, la respuesta sería otra. Pero como ve honestidad en su pregunta, les dice,
Yo les aseguro, bueno, sobre todo al final, todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos serán muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán primeros. Esto es interesante porque dice, el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, luego dice, recibirá 100 veces más. O sea, si dejé a mi padre, voy a recibir 100 padres, pues no. Si dejé mi casa, voy a recibir 100 casas, pues no. O sea, recordemos que no es literal. Lo que dice es que lo que tú le inviertas en el Señor, se te va a retribuir en abundantes bendiciones. Miren, yo siempre acostumbro, siempre que hay bautizos, siempre acostumbro a los ministros y a las personas que me ayudan en el bautismo, al final les doy la bendición a ellos. Y siempre le digo al Señor, estos hijos tuyos han dejado su casa, su familia, su tiempo para venir a servirte en este momento importante en que una criatura se ha convertido en tu hijo. Por este tiempo que ellos han dejado de su familia para atenderte, retribúyeselos con abundantes bendiciones. Siempre les doy esa bendición a las personas porque así es. Una religiosa que en paz descanse, Sor Luz del Carmen, con la que yo colaboré mucho tiempo en el seminario de Monterrey y también en la casa de las misioneras catequistas de los pobres, ella me decía, cuando tú trabajas en las cosas de Dios, Dios trabaja en tus cosas. Y no porque sea un intercambio, porque todo el tiempo, todo el dinero con el que te ayudes, la ropa que tú le des a los pobres, la comida con la que alimentes a una persona necesitada, todo lo que tú haces por los demás, a final de cuentas Dios te los va a retribuir, porque lo estás haciendo por el Señor, si realmente lo haces así. Porque si lo haces para lucirte, si tú le vas a dar un plato de comida a un pobre y te tomas una foto dándosela y la subes al Facebook y pones así, aquí alimentando a una persona necesitada, pues entonces esa acción ya perdió valor ante Dios, porque lo estás haciendo por lucimiento. Pero cuando tú trabajas para las cosas de Dios, Dios trabaja para tus cosas, si ve que en tu corazón se lo estás ofreciendo realmente. Jesús dijo, lo que hagas por el más pequeño de mis hijos, lo haces conmigo. Si tratas mal a una persona, ten cuidado. De hecho, dijo Jesús, cuidado con los que maltratan a los niños, porque sus ángeles del cielo están viendo el rostro de Dios cara a cara. Si tú acoges a un niño, lo amas, cuidas y ayudas a la gente necesitada, estás acogiendo al mismo Señor y eso tendrá grandes beneficios aquí en la tierra y después la vida eterna. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo y recuerda decirle al Señor, Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada que tú y yo juntos no podamos superar. Cuídate mucho, que estés bien.